Hola, les comento este trabajito que me dieron hace poco. Es un trabajo pequeño, pero no por eso deja de ser importante, porque es una parte de una máquina más grande. Es una chapa que está apoyada en dos guías. La chapa tiene 52,8 centímetros, apoyada en dos guías. Las otras dos caras no están apoyadas. Tiene de largo 55,5 centímetros, es una chapa de acero inoxidable de 4 milímetros de espesor. Gracias a los planos que también me dieron me pude dar cuenta que es de acero inoxidable AISI 316, que sobre esa chapa iba a venir un fluido con una cierta velocidad y iba a chocar con esa chapa que va a ser de compuerta. A veces estaba, a veces no. Por lo tanto, ahí me di cuenta que iba a haber carga dinámica que tener en cuenta. Bueno, cuando entendí todo, le pasé un presupuesto, me lo aceptaron y me puse a calcularlo. Hallar la carga que puede soportar esa chapa de acero inoxidable AISI 316 de 52,8 centímetros por 55,5 centímetros por 0,4 centímetros de espesor. Este es el diagrama simplificado de todo del trabajo. O sea, soportar una carga que va a ser dinámica, va a tener que soportar flexión. Entonces lo primero que hice fue, a ver, ¿cuánto pesa el acero inoxidable? Entonces, peso específico de ese acero inoxidable es 7,97 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuál es el módulo de elasticidad que lo voy a necesitar? Para ese acero es 1.968.600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Y cuál es la tensión admisible de ese acero inoxidable? 2.390 kilos por centímetro cuadrado. Bien, con esos datos me puedo poner a calcular. Voy a calcular una franja de 1 centímetro de influencia. Luego lo multiplicaré por 55,5 centímetros. Entonces la flexión en cuanto a resistencia la calculo de esta manera, como una viga simplemente apoyada con una luz de 52,8 centímetros y un Q, que es lo que tengo que averiguar. Entonces, sigma igual M sobre W menor o igual a la tensión admisible. Entonces lo que tengo que hacer es, ya que tengo el espesor y las dimensiones, tengo el WX, el módulo resistente, que es igual al JX sobre H sobre 2. Entonces calculo el JX, base por altura al cubo sobre 12, o sea, 1 centímetro por 0,4 centímetros al cubo sobre 12. 0,0053 con 3 periódicos centímetro a la cuarta. Por lo tanto, el WX es igual a ese valor dividido 0,2, que es H, que es el espesor, dividido 2. 0,2 centímetros. Por lo tanto, WX es 0,026 periódicos centímetros cúbicos. Bien, el momento en una viga simplemente apoyada es Q por L al cuadrado sobre 8. Y es igual a la tensión admisible por el WX. Lo tenemos ahí en la fórmula principal de flexión. Por lo tanto, eso es lo que tengo que igualar. Y despejar Q, o sea, sigma admisible la tengo, 2.300 kilos por centímetro cuadrado. WX lo acabo de calcular, 0,026 periódicos centímetros cúbicos. Y después, si quiero despejar Q, ¿qué voy a tener que hacer? El 8 pasarlo a la derecha y L al cuadrado dividiendo. Entonces Q me da que es 0,182 kilogramos sobre centímetros. Como calculé por centímetro de ancho, eso es por centímetro cuadrado, no por centímetro cuadrado. Y entonces el Q total a qué va a ser igual a ese valor por 52,8 centímetros por 55,5 centímetros, el área de la chapa, para saber cuánto en total está soportando la chapa entera, no solamente 1 centímetro cuadrado. O sea, la chapa puede soportar 533 kilogramos por ahora. Porque si le restamos el peso propio, o sea, a mí se me pidió cuánto se le puede hacer soportar encima. El peso propio ya es algo perdido. Así que le resto el peso propio de la chapa. El peso propio es igual a
las dimensiones, 0,4 centímetros por 52,8 por 55,5 por el peso específico. En kilogramos sobre centímetro cúbico es 0,00797. O sea que pesa 9,34 kilogramos. O sea que al valor 533 le tengo que restar 9,34. 533 menos 9,34. Bueno, y aparte tengo que tener que es una carga dinámica. Para un esfuerzo no muy fuerte como es el que se me contó que iba a tener que resistir esta chapa, un 20% está bien considerar como carga dinámica en cuanto a descontarle de la carga que puede soportar. Entonces 0,8 por esta resta. En síntesis, por resistencia a flexión puede soportar 419 kilogramos de sobrecarga esta chapa que se me está consultando. Pero ahora vamos a ver por el tema de la flecha, la deformación. ¿Y por qué es importante la deformación? Y quizás ahí no lo va a ver nadie que se deforme un poquito. Pero si se llega a deformar mucho, puede llegar a salirse de las guías. Si se sale de las guías, es un problema. Entonces, le di una idea de, por ejemplo, una flecha máxima que está reglamentada es 1 en 200. Quizás esa es una flecha máxima para estructuras. Quizás en este sentido, en esta parte de la máquina, no hace falta que soporte, que tenga en cuenta esa flecha máxima. Puede llegar a tener otra máxima. Pero para que el propietario lo tenga en cuenta. Entonces, 1 en 200 sería la luz sobre 200. O sea, 52,8 centímetros sobre 200. 0,264 centímetros, o sea 2,6 milímetros, es lo máximo según esa flecha de 1 en 200. La fórmula de la flecha para una viga simplemente apoyada es con carga distribuida 5 sobre 384 Q por L a la cuarta sobre E por J. Y eso tiene que ser igual a 0,264 centímetros. Bueno, despejo Q para saber cuál es la carga máxima que me genere esa flecha diminuta. Entonces, paso todos los valores hacia la derecha, despejando Q, teniendo en cuenta bien las unidades, y me da que puedo cargar 0,0273 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya vamos viendo que es mucho menor que lo que me dejaba por resistencia, que era 0,182. A ese valor lo multiplico por las dimensiones y me da que solamente puedo cargar 80 kilogramos. A los 533 iniciales que me decía por resistencia, bajó bastante. Disminuyendo por carga dinámica y restando el peso propio, como hice en el caso anterior, me da que el Q final de sobrecarga es de 56,5 kilos. Bueno, acá ya lo dejo a criterio del propietario que va a usar esa chapa, porque si él le tiene que dejar mucha luz entre las guías, la flecha va a tener que ser poca porque si no se le va a salir. Entonces quizás tenga que pensar que solamente resiste 56,5 kilos. Si a él no le interesa tanto la flecha, bueno, él sabe que entre 56,5 y 419 que me había dado por resistencia, puede contar con esa carga. O sea, por resistencia hasta 419 kilos puede saber que va a soportar esa chapa. Ahora, el tema es que no se le salga. De acuerdo a cuánta luz él le tiene que dar entre la chapa y las guías, él sabrá que va a ir entre 56,5 y 419, dependiendo de lo que necesite. No lo sé, pero a lo mejor con 56,5 se arregla bien y entonces esta chapa verifica. Si yo le expliqué que si él necesita mucha más carga, no me lo quiso decir, pero si él necesita mucha más carga, bueno, tendrá que aumentar o el espesor de la chapa, o lo que es mejor aún, poner algún nervio en la chapa para que resista mucho mejor. Poner algún nervio significa mucho menos peso, mucho menos costo, mucho menos
costo de material, ¿no? Porque esos nervios después hay que soldarlo o atornillarlo a la chapa. Unos nervios en el sentido de la luz, o sea, de tamaño de 52,8, andaría muy bien. Pero quizás esos nervios sean molestos, junten basura, junten tierra y no le conviene. Bueno, todo eso queda a su criterio y si no, que me dé más información. Le dije que se lo calculó mejor, pero hasta ahí me quería dar y con esto se arregló. Abrazos a todos.